Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos los amigos de la red Marcos Montero? Mi nombre es Marcos Montero y les agradezco infinitamente por unirse a esta de partición. Vamos a estar conversando con una persona muy importante, va a dar un testimonio muy interesante. Quiero iniciar con el paréntesis que siempre inicio, con el que siempre inicio, es que por favor que cualquier desperfecto técnico lo solucione. Ahora mismo estoy... Un segundito nada más, por favor, que me perdonen. No sé si ustedes también la ven congelada. A ver, un segundo, por favor. Ahora sí ya se ve bien. Bueno, creo que sí. Sí, ahora sí ya está bien. Bueno, sin mucha más dilación, por favor, cualquier cosa que se vea mal o lo que sea, me avisan. Voy a presentar, vamos a conversar con Mayra Rodríguez. Ella ha trabajado en distintas clínicas, así que nos va a estar dando su testimonio y demás cuestiones interesantes. Buenas tardes, Mayra. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. Muchísimas gracias, Marcos, por tenerme aquí en tu programa, por esta invitación. Me honra que quieran escuchar mi testimonio, que me ayudes a compartir mi historia. Yo considero que esta historia es un poco más realista de lo que la gente cree sobre el tema del que vamos a hablar hoy. No, por supuesto, y para la gente que capaz aún no esté muy enterada de qué es de lo que vamos a conversar, por favor le pido que se presente, comente un poco su experiencia, dónde ha trabajado y su historia, por favor. Sí, claro que sí. Mi nombre es Mayra Rodríguez, soy mexicana, nací en la Ciudad de México de padres católicos, guadalupana de corazón, me gusta decirlo y me enorgullece. Emigré a los Estados Unidos a los 18 años con una visa de turista. Al paso del tiempo, sabes, esa visa de turista se expiró. En esa época no existía el famoso Dream Act que existe hoy, que le da la puerta abierta a alguien sin papeles para atender la universidad. Así que me vi como muchos compatriotas de nosotros de Latinoamérica en este país sin documentos para trabajar y solo yendo a colegio comunitario. Ahí fue cuando una amiga mía, sabiendo de mis antecedentes en el área de la salud que traía de México, tenía un diploma de laboratorista clínico, me dijo, ¿por qué no vienes a trabajar a Planned Parenthood? Ellos ayudan a las mujeres, yo trabajo ahí, no les va a importar tu estatus migratorio, yo estoy igual, y ayudan a las mujeres. Entonces, imagínate, mi sueño siempre fue trabajar en el área de salud. En México yo tenía la ilusión de atender la escuela de medicina. Entonces, cuando se me presentó esta oportunidad, yo lo vi como el sueño americano, ¿no? Trabajar en el área de salud en un país que no era el mío y poder ayudar a las mujeres. Así es como entré en las puertas de Planned Parenthood. Esto fue en el año 2000. De ahí fue escalando posición tras posición, promoción tras promoción, hasta convertirme en la directora de 3 clínicas de Planned Parenthood en el estado de Arizona. Fue en el último año cuando me dieron la dirección de la clínica de abortos más grande de Arizona que mi postura, mi forma de pensar y ver las cosas cambió. No, excelente, capaz sea necesario, porque hay unas personas que no están muy enteradas, de explicar brevemente qué es la Planned Parenthood. Te voy a hacer caso de solo hacerlo brevemente, ¿eh? Porque Claro. como lo tengo muy bien estudiado, Sí, sí, sí. no, parte de trabajar ahí es que te hacen aprenderte la historia, obviamente del lado que les conviene, y luego ahorita pues
ya te sabe la historia que nunca te contaron, ¿no? Claro. Planned Parenthood, que es conocida en el mundo como la IPPF, es fundada en los años 20 por una persona de descendencia irlandesa de una familia grande, ya eran 11 hermanos en total, que se llama Margaret Sanger. Margaret Sanger empieza este movimiento como derechos reproductivos, ¿no? Casualmente, y lo vas a encontrar, Marcos, casual, durante una época muy dura en el estado de Nueva York, en Brownsville, que se veía muy afectada por la migración de la gente afroamericana que había emigrado a ese lado de la zona industrial después de la Guerra Mundial. Ella empieza a abrir clínicas que principalmente atienden mujeres de raza negra, ¿no? Y es conocida por ser la Hitler de Estados Unidos porque sus comentarios eran como hay ciertas razas que son indeseables, que no deben reproducirse, y tenía una mentalidad que si cada mujer tenía acceso a los anticonceptivos y a la educación sexual y reproductiva, no habría abortos clandestinos, ¿no? Estaba equivocada igual que yo, ¿sabes? Porque yo también me creí eso. Después de eso, ella, Margaret Sanger, también funda la IPPF, que es conocida como International Planned Parenthood Federation a nivel mundial, en los años más o menos 40, 50, no me acuerdo ahorita bien el año exacto, y eso lo funda en Mumbai, ¿no? En la India, en aquellas partes de Asia, ¿no? ¿Y por qué? Porque era el lugar donde querían abortar más mujeres, ¿no? Porque nos ven como a las mujeres como algo que no sirve, ¿no? De hecho, es uno de los países que más mujeres abortan. Bueno, entonces, ya que dimos el background de Planned Parenthood es la organización que está detrás de todas las organizaciones que promueven el aborto, los derechos reproductivos, que al final del día siempre es el tema del aborto, ¿no? Y ellos se encargan, están detrás de muchas organizaciones en Latinoamérica, como Mexfam en México, como FUSA en Argentina, muchísimas organizaciones con nombres hasta que dices tú, poco es Planned Parenthood, pero cuando entras a la página de esas organizaciones te das cuenta que Planned Parenthood está detrás de ellos, está detrás del WHO, está detrás de NARA, del Good Matcher Institute. Hay mucha gente que no sabe que el Good Matcher Institute era un expresidente de Planned Parenthood Federation of America en los años 60 y que al salir de la organización, como había abierto simultáneamente esta otra organización, le puso el Good Matcher Institute. Entonces, es obvio que todas estas organizaciones que han sido fundadas, dirigidas por ex empleados de Planned Parenthood tengan la misma temática, las mismas estadísticas, la misma ciencia y todo lo mismo parejo. Entonces, Planned Parenthood se encarga de recaudar dinero para ayudar a estas organizaciones que son afiliales a darles dinero para que puedan promover el aborto, abrir clínicas y también, ¿por qué no comprar políticos? Yo lo llamo como es, comprar políticos. No, totalmente de acuerdo. Aquí, para quienes nos ven en Bolivia, cabe mencionar de que, para empezar, esta institución está muy bien financiada y al mismo tiempo financia distintos proyectos. Aquí, por ejemplo, en Bolivia, datos explícitos de informes de hace más de un lustro, porque después no se actualizan, o por lo menos no sé por qué no aparecen, está en el CIES, aquí el CIES está en varios países, el cual a su vez tienen un documento que converge en una conclusión sumamente escandalosa, y es que está en inglés y con acrónimos supongan bagiosos con intención, para no entenderlos muy fácilmente, de que se iban a las periferias de Bolivia, así como también de Argentina, en carritos, en autitos, ambulantes, haciendo, bueno, lo que mejor saben hacer, ¿no? Brindando algunas pastillas y teniendo como elemento configurativo simplemente a personas de escasos recursos o que eran indígenas, ¿no? De clases bajas. Entonces es preocupante. Por ejemplo, en ese informe dijeron, hicimos con éxito más de 3.000, si no me equivoco, de esos hechos que desenlazaban pues en pérdidas de personas que no nacían y demás cuestiones, así que es sumamente grave. Yo le quería consultar, Mayra, usted tuvo, si mal no entiendo, un problema, ¿no? Dirigiendo, bueno, cuando empezó a notar o despertar de su ejercicio como directora, ¿nos podría comentar un poco al respecto? Sí, claro que sí. Pues voy a empezar diciéndote que la mayoría de mis años que trabajé con Plan Parenthood eran en clínicas que se dedicaban a los servicios preventivos, anticonceptivos, Papá Nicolaos, ¿no? Como te dije al principio cuando hablé de Plan Parenthood, igual que Margaret Sanger, la fundadora, yo decía, con anticonceptivos vamos a disminuir los abortos, ¿no? Yo estoy haciendo mi parte, ¿no? Y defendía mi postura y le hablaba a la gente y discutía con ella y decía, no, 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 donde yo estoy no hacemos nada de abortos, es más, nosotros prevenimos más abortos, ¿no? Qué inocente, ¿no? Hoy me doy cuenta de qué es lo que yo creía y digo, ¿cómo es posible que me yo misma
tomado ese cuento, ¿no? Bueno, pues a finales del 2016, después de nombrarme la empleada del año en todo el estado de Arizona, es así como me dicen, bueno, eres súper genial, eres súper fiel a nosotros, nos defiendes mucho. Me habían mandado a Washington, D.C. al lado de la presidenta a abogar por ellos cuando Trump los iba a quitar el fondo de ayuda federal. Y eres así que la estrella, ¿no? De nosotros y queremos que te hagas cargo de la clínica más grande de abortos del estado de Arizona. Yo te prometo que ese día fue así como, no sé, Mm. nunca fue mi sueño ser director de esa clínica, por eso duré tantos años en unas clínicas y no tenía nada que ver con eso, ¿no? Pero mi situación migratoria, recuerdas que lo comenté al principio, me hizo creer que esa era mi única salida. Y digo me hizo creer porque entiendo que quizás pude haber hecho otras cosas, pero en ese momento tienes un trabajo que no te paga mal, tienes prestaciones, seguro médico, mis hijos y yo sola, y perder mi trabajo no era una opción, así que dije, ok, yo sabía, tenía mis reservas al ser director de la clínica de abortos, porque los empleados es muy difícil retenerlos, renuncian muy seguido, cambian mucho de empleado, los directores duran poco y no vuelves a saber de ellos. Es así como que si se sumara, ¿no? No es que los matan ni nada, pero es como que se olvidan de quién es Planned Parenthood, no quieren volver a saber de nadie que tenga que ver con Planned Parenthood, ¿no? Y ahorita vas a entender por qué. Bien, entro a la clínica de Glendale como directora y cabe mencionar que ya era yo directora de 3 clínicas al mismo tiempo cuando me entregan a Glendale, una que estaba en el área rural de Flagstaff, Arizona, que es el norte del estado de Arizona, casi pegado ya como con Utah, la otra en el norte de Phoenix, y que es la capital de Arizona, y la otra en Glendale, que es la clínica de abortos. Al empezar yo a trabajar ahí empiezo a notar algunas irregularidades, ¿sabes? Lo primero, de verdad yo me compré que era 20% del negocio, ¿sabes? Cuando ellos decían, no les hagas caso, lo que tú haces en las clínicas que no son de aborto es más importante, son más los pacientes que tú atiendes, ¿no? Cuando entro a la clínica de abortos me doy cuenta que no es verdad, que en las clínicas donde yo no doy abortos no me exigían la cantidad de números que hoy me exigen en la de los abortos, ¿no? No sé tú, ¿no? Pero sería más fácil tener más pacientes por pastillas anticonceptivas, exámenes, transmisión sexual y papillomas que por aborto, ¿no? Se supone que son servicios más que más deberían de ser dados, ¿no? Sin embargo, no me exigían tener 40, 35, 40 pacientes al día en las clínicas que no dan aborto, pero en las que dan aborto sí. ¿Y por qué? Empiezo a ver los depósitos, ¿sabes, Marcos? El depósito de la clínica que no era de abortos era cuando mucho $2,000, $3,000 al día, cuando mucho, cuando bien le iba a la clínica. El depósito en la clínica de abortos era de más de $20,000 diarios, porque cada paciente de esas 40 pacientes paga de 560 a $700 en promedio. Algunas más, algunas menos, dependiendo en qué etapa del embarazo se encuentre. Entonces, empiezo a darme cuenta que no es verdad, que lo que es verdad es que es más del 80% del negocio, que sí exigen que tengas una cuota, ¿no? Y que no era mentira eso de que sí te exigen una cuota, era totalmente verdad, pero ¿qué más? Lo más grave, Marcos, el daño en las mujeres, el daño físico. O pongamos lo emocional a un lado, que es bastante importante y que muchas personas a favor del aborto quieren eliminar, ¿no? No tomar en cuenta el daño emocional y psicológico que deja el aborto en las mujeres. Hablemos del físico, del que ellos podrían no negar si vieran el daño en las mujeres. Empiezo a ver las perforaciones al útero, empiezo a ver el abortista que se brinca las leyes y las regularizaciones que el Estado de Arizona tiene puestas para proteger a las mujeres. Empiezo a ver todo este tipo de cosas que digo, esto no está bien, ¿no? Y eso es lo que empieza a abrirme los ojos, ¿no? Y obviamente hay un antes y un después, la gente me pregunta esto, pero ¿cuál fue el momento si el ya basta, ¿no? Y si me permites lo puedo contar, si ya estás listo para escucharlo. Es una escena un poco cruel y cruda. So de antemano le pido a tu audiencia que me disculpen, pero es muy necesaria que la sepan y te voy a decir por qué también. Y una de las razones que yo reporté al médico es que mi empleada, un asistente médico, salió del cuarto de cirugía a mi oficina y me dijo, sabes, él ya terminó. Yo le dije que falta la cabeza. No me hace caso. Ya va a salirse del cuarto y dejar a la chica irse. Ya le puso un dispositivo intrauterino, ¿no? La ley en el estado de Arizona dice, y en muchos otros estados de Estados Unidos, que un abortista debe asegurarse él
levantarse de la silla, ir a donde están los restos y checar que haya dos piernas, dos brazos, un torso, dos pies, dos manos y una cabeza. Solo así él ha completado el aborto. No dice manda a tu asistente, no dice manda a la enfermera, dice tú, médico, debes de ir a checar que está completo. Él no lo hizo, no lo hacía. Constantemente hacía que los empleados firmaran ese documento, ¿no? Que era una forma testificando que habían checado que estaba todo, los hacía firmarlo antes de siquiera entrar al cuarto y luego falsificaba la hora en que lo firmaba. O sea, borraba la hora y la ponía manualmente en la computadora. Entonces estaban rompiendo una ley para empezar. Ella me dijo eso, yo fui para atrás, tuve una discusión con él, dije, al parecer no has terminado, falta la cabeza. ¿Sabes? En ese momento Marcos su respuesta fue, ve y búscala en la basura. Él llevaba prisa, se quería ir a su casa, era domingo, vivía en Tucson, Arizona, que es más como pegado al borde con México, y dijo, busca en la basura. ¿Sabes? Algo en mí en ese momento me cambió para siempre, ¿no? No es, yo sé que mucha gente dice, pero has estado ahí muchas veces, sí tienes razón, ¿no? Pero en ese momento escuchar a alguien referirse a la cabeza de otro ser humano, de un bebé de 14 semanas como basura, no es lo mismo, o sea, quizás para mucha gente pues sí lo sea, ¿no? Pero te habías creado en tu conciencia alguna excusa, ¿no? Algún tipo de no sienten, o estaban chiquitos, o la mamá tenía estos problemas. Te creas algún tipo de excusa en tu cabeza para justificar. Pero en ese momento él llama a la cabeza de un ser humano como basura, ¿no? Y para él es buscan en la basura como si fuera un pedazo de gasa, como si fuera un desecho de materiales con el que había practicado el aborto. Dije, no, no es basura, ya buscaban en todos lados. Por fin realizó el ultrasonido y encontró que la cabeza estaba dentro, arriba de la T de cobre que había insertado. Tuvo que realizarle a esa chica otro legrado, rasparla 2 veces y lo peor, Marcos no le dijo nada. No lo documentó en el expediente, así que falsificó el expediente. Yo salí de ahí enojadísima, fúrica, le grité a mi supervisor, le dije, no más, o haces algo tú, hago algo yo, voy a ir a donde tenga que ir, pero lo voy a reportar. Amenacé con él con la Federación de Planned Parenthood, que son los que los supervisan a todos, con el Departamento de Salubridad, y eso me llevó a un despido, Marcos, y ahí es donde empieza la historia. Cuando ellos me despiden acusándome de tener narcóticos en mi escritorio, mientras yo no estaba en una de las oficinas de mis clínicas, entiendo que era para silenciarme. Ellos sabían mi estatus migratorio, sabían lo eh, grave de esa acusación de yo tener drogas ilícitas en mi escritorio siendo indocumentada. Y ellos creían que con eso iban a silenciarme, Marcos. No, desgarrador. Yo le agradezco infinitamente, sí. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí. Ay, perdón, pensé que no me escucha. No, le agradezco infinitamente el respeto con el que ha manejado y no es importante, ¿no? Yo pensaba en este momento, lamentablemente, para empezar a quienes les consultan, bueno, es curioso que todas las personas que están a favor de esto, a quienes les consultan esto, pues ya están vivas, primero que nada, ¿no? Segundo, eh, es importante, creo yo, que uno pueda graficar por lo menos este momento porque quienes se muestran contumaces o están fanáticamente gritando mi cuerpo, mi decisión y demás cosas que no tienen ningún tipo de cabida con arreglo a la ciencia y demás, que se grafiquen esto porque en tiempos pasados, cuando aún no existía la tecnología, no se registraba visualmente las cosas, pues bastaba la palabra, ¿no? El día de hoy un gran teórico que es Marshall McLuhan, de la comunicación y filósofo, pues ha reforzado la idea de que ahora lo veo y lo creo, ¿no? Ahora es necesario ver para creer. Entonces, yo estoy seguro que si alguno de ellos viese el procedimiento, viese qué es, porque capaz se imagina, no, es con anestesia, no pasa nada, y no saben que en realidad con suerte es una aspiración, es por partes, y pueden pasar estas cosas que usted nos comenta, ¿no? Si es posible, yo le quisiera consultar primero, en cuanto a la estructura de esta institución, ¿cómo es? Porque, por ejemplo, Agustín Laje pone un ejemplo para cuantitativamente darnos cuenta de la magnitud. Dice, hay como 33.000 McDonald's, creo, y de estas hay más de 46.000, ¿no? Entonces, ¿cómo está Sí. organizada? ¿Cómo se financia? Ok, pues partamos como al principio que empezamos a hablar de la historia de Planned Parenthood y sus raíces. Planned Parenthood empieza con el American League, Women's League, que le llamaron así antes de los años 20,
¿no? Que fue Margaret Sanger y su hermana, para después convertirse en Planned Parenthood en 1926. Después, como te dije, Margaret Sanger también funda la IPPF en la India, en Mumbai, ¿no? Para empezar a hacerlo globalmente, ¿no? Ahí empiezan a recaudar con organizaciones que les ayudaban, ¿no? Especialmente donaciones de multimillonarios, ¿no? Como Rockefeller, como Bill Gates, ¿no? Y otras organizaciones que le entregan cantidades numerosas a Planned Parenthood, incluyendo el Banco Europeo, ¿no? Después de eso, pasemos a los años 70, cuando, 60, primero comencemos ahí, cuando logran convencer a Nixon, ¿no? De donar dinero federal para promover anticonceptivos y tratamientos reproductivos, ¿no? Eso fue Goodmatcher, que fue el presidente de Planned Parenthood, que después, a su misma vez, fundó The Goodmatcher Institute, ¿no? Que también recauda fondos para ayudar a Planned Parenthood. Después empieza a salir Naral por ahí, ¿no? Que empieza a promover el aborto en las zonas como en África y todos esos países asiáticos, ¿no? La Mar Abierto y también empleados de Planned Parenthood que habían trabajado en Planned Parenthood, que eran de la mesa directiva de Planned Parenthood. Y luego venimos allá a los 90, ¿no? A los 90 con la presidenta que se llamaba Gloria Feld, que yo conocí en Arizona porque ella primero fue la CEO de Arizona y regresaba frecuentemente. Y ella abre el otro brazo de Planned Parenthood, que es el importante. Te voy a decir por qué, Marcos. Hablé Planned Parenthood Action Fund. Action Fund que se dedica a recaudar fondos, que son los que buscan a los políticos, que son los que buscan a los abogados, que son el brazo de Planned Parenthood que se encarga de buscar las organizaciones y la gente que le va a ayudar a promover en la política el aborto. Y entonces así es como empiezan a repartirse por el mundo buscando cómo abrir organizaciones bajo otro nombre y como decías tú, Agustín Laje menciona mucho lo de McDonald's. Sin embargo, McDonald's se siente orgulloso de ser McDonald's. Se llama McDonald's en donde esté. Puede estar McDonald's en Japón, es McDonald's. McDonald's en México es McDonald's. En Bolivia no sé si hay McDonald's, pero se llama Aquí no McDonald's. hay McDonald's, pero está la otra, ¿no? O si hubiera McDonald's no se cambiaría el nombre, ¿no? Pero Planned Parenthood no hace eso. Planned Parenthood busca filiales a otro nombre, uno, primero que nada, para no pagar impuestos, ¿no? Para seguir con ese estatus de organización sin fin de lucro, ¿no? Y no verse visto como un corporativo gigante, primero que nada, ¿no? Segundo, porque obviamente cuando pasan unas cosas, ellos lo que quieren es desligarse de la mala fama que lleguen a tener. En mi caso, ahorita en un momento más adelante vamos a hablar por qué les interesa tanto deshacerse cuando hay mala fama, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre corporativos como McDonald's, Amazon y otros corporativos gigantes que van para el mundo abriendo sus mismos negocios con el mismo nombre, ¿no? En este caso, Planned Parenthood no hace eso. Planned Parenthood recauda fondos, se mete en la política de nuestros países, se mete en las leyes de nuestros países, recauda políticos, recauda grupos extremistas que los ayuden a levantar y hacer ruido, ¿no? Por decirlo así, para donándoles dinero, ¿no? No, me parece sumamente interesante. Me gustaría subrayar lo siguiente, si usted tiene información, por favor, que nos las brinde. De estos contubernios, estas relaciones de esta institución con otras al mismo tiempo, porque bien usted dice, y es totalmente cierto, de que nunca muestran su nombre, ¿no? Nunca es explícito, nunca dicen es esto, tal, tal y tal. Em, por ejemplo, tengo entendido de que una fundación curiosa que también tiene bastante relevancia en estos momentos, que es la de Bill y Melinda Gates, tiene relaciones al mismo tiempo con la ONU y estas con otras y estas con otras. Aquí, por ejemplo, un teólogo que creo que su apellido, y ahora recuerdo solamente eso, es Díaz, decía también, y es curioso, y usted por favor si sabe nos explica, se brindaba como por lo menos $1 millón a grupos feministas. Aquí hay un grupo que es Mujeres Creando, que solo se dedican a hacer, bueno, usted ha visto en Argentina qué es lo que se dedican a hacer, esas cosas. Entonces, ¿estos vínculos, estas relaciones son reales, son espurias o por qué se dan? No, no son reales. De hecho, Planned Parenthood no las esconde, ¿eh? Las tienen en sus reportes financieros. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos da un poquito más de flojera, ¿no? Eh, digamos, para desgracia de ellos, beneficio mío, pues ahí me entrené, ¿no? Hoy que te dije que estaba yo hablando en el Parlamento de Puebla, México, dije yo, esa cantaleta, como hicieron los mexicanos, de derecho reproductivo, la tengo tatuada, me la enseñaron a repetirla una y otra y otra y otra vez, ¿no? Me sé los trucos, todos los trucos, y para desgracia de ellos, me sé toda su información interna porque ahí me entrené.
¿no? Ahí Claro. aprendí quién era Planned Parenthood. A mí nadie me lo vino a contar, yo no tuve que venir a leer en un sitio de web católico, en un sitio de web Provida, quién era Planned Parenthood. Yo lo aprendí porque trabajé para ellos, ¿no? Y porque Planned Parenthood no lo oculta, lo tiene la IPPF. Yo invito a la gente siempre a hacer esto. Cuando tú busques los líderes de organizaciones como la ONU, de WHO y todas esas organizaciones, tú busca la cabeza donde estuvo antes. Y siempre va a salir Planned Parenthood, siempre va a salir Planned Parenthood. Es increíble. Nosotros lo estamos viviendo aquí en carne viva con todo el gabinete de Biden, casi en su mayoría gente que ha tenido que ver con Planned Parenthood, ya sea recibir dinero para sus campañas políticas de Planned Parenthood, o han trabajado para ellos, o han de cierta manera estado ligados con Planned Parenthood, El padre de Bill ¿no? Gates también, ¿no? Y también, exactamente. Bill Gates además no sé si a veces él era un perfecto ingeniero y de repente ya está ese especialista en epidemiología y en nutrición y no sé qué más cosas, ¿no? Porque casualmente viene hablando de control de natalidad, luego abre una corporativo que vende comida vegetariana y nos dice que ya no debemos de comer tampoco vacas, ¿no? Que ya no deben de haber vacas y empieza a promover lo que es su negocio, ¿no? Él tiene millones de dólares invertidos en dónde? Las compañías farmacéuticas. ¿Sabes, Marcos? Al final del día son los que se llevan la tajada en todos los aspectos. Y Plan Parenthood no es la excepción. Plan Parenthood tiene muchos vínculos con las compañías farmacéuticas. Entonces, Bill Gates tiene muchísimo dinero invertido ahí, los Rockefellers también. Las compañías farmacéuticas se han movido con los millonarios del mundo y lo sabemos y lo podemos ver ahorita con esto de la pandemia, ¿no? Hasta dónde puede llegar el truco de las compañías farmacéuticas, ¿no? Entonces, con Plan Parenthood es lo mismo. Detrás de Plan Parenthood siempre va a haber los corporativos farmacéuticos que son los que se hinchan los bolsillos junto con Plan Parenthood. Muy bien. Ahora, si quiere, visualicemos la magnitud de manera cuantitativa para que así también la gente, pues, a veces con un dato se puede sustentar bien todo lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de inversión, más o menos en donde usted trabajó, en dinero, cuánto se invertía, cuánto era el retorno de los servicios que se realizaban, cuáles eran las exigencias, es decir, existía un número que le decían, hagamos esto, esto, esto y esto, a desmedro de esto y esto y esto. Sí, sí, no, o sea, realmente había bastante ganancia, ¿no? Puedo decirte que la clínica de Glendale sostenía toda la organización de Plan Parenthood Arizona, ¿no? Tú le lastimas dos de sus clínicas abortivas a cada estado y por eso tienen para tener pérdidas millonarias, ¿no? Y la clínica de Glendale sostenía toda la organización de Arizona. Así de esa magnitud, de una sola clínica de abortos, se les daba abortos 5 días a la semana, se sostenía toda la organización en ese estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a decir, digamos que la cantidad, no tengo cuánto se le paga al abortista, porque, ¿sabes? Vas a creer que eso nunca me dejaron ver, nunca me dejaron ver cuánto ganaba el abortista. Lo único que te puedo decir es, por ejemplo, una pastilla abortiva al costo del dólar a Plan Parenthood no le salían más de $50 todo el paquete que le entregaba esa paciente. Ellos le cobraban 575, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque de una vez cobraban de antemano, sabiendo que 30% de ellas va a requerir una aspiración al vacío y no les dicen, ya cobran de antemano todo ese gasto por si ocupan aspirarlas, ¿no? El 30% va a ocupar, el otro 70% quizás no, ya es mucha la ganancia, ¿estás de acuerdo? Pero $50 le costaba a Plan Parenthood todo el paquete de las pastillas y las vendían. Si ellos quisieran hacerlo bien a esas mujeres, pues no deberían de venderlo tan caro, entonces, ¿no? Deberían venderlo como dicen, sin fin de lucro, ¿no? Vamos a hablar ahora de la aspiración al vacío. Cada aborto por aspiración es de $575. A eso le puedes quitar el gasto que se utilice entre luz y cosas médicas, no va a ser más de $50, luego le pagan al abortista y lo demás es para ello. Pero eso sí es menos de 12 semanas, porque sabes, si cada paciente llega una semana más, se les cobra $150 extra por cada semana aumenta. Estás hablando que si hacen las cuentas, estamos hablando de un poco más de $4,000 cuando tienen más de 28 semanas, ¿no? El estado de Arizona llega a las 24 semanas, pero sabes, hay 4 estados en Estados Unidos que ya llegan a las 40 semanas sin razón ni justificación, ¿eh? Entonces puedes imaginarte la cantidad de dinero. Ahora, cada paciente si tiene un copago, encima de eso ellos le cobran el contrato al seguro médico.
¿no? Entonces te puedes imaginar la cantidad de dinero que entra en cada clínica, ¿no? Simplemente la presidenta de la compañía de Planned Parenthood ganaba más de $100,000 anuales. No, no, sumamente revelador. Eh, Se me ocurrían ciertas cosas que preguntar, pero bueno, como estamos limitados con las redes sociales, no puedo decir ciertas palabras, ¿no? Y respecto a Latinoamérica, ¿tiene usted información? Es decir, no sé si, digamos, maneja de Bolivia, yo le comenté un poco, pero países limítrofes, al igual, qué instituciones están instaladas, con qué nombres, igual reciben qué financiamiento y todo eso. Pues sí, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos, como dije, Argentina, el FUSA recibió dinero, ¿no? México recibió más de 140 millones, ¿no? El MEXFAM, ¿no? Mary Stops está afiliada con otra que es de Inglaterra, ¿no? También tenemos, creo que en otro país se llama paternidad planificada, algo así, ¿no? Tiene un nombre que esto no puede ser. ¿No? Lo que menos promueves es una paternidad responsable, ¿no? Y le llamas un tipo de nombre así donde le disfrazas a todo, ¿no? Entonces, y así hay muchas organizaciones. Realmente Plan Parenthood se encuentra casi en cada ciudad y en cada país. Bueno, quizá no en cada ciudad, pero sí en cada país. Tiene alguien afiliado con ellos en cada país del mundo. No, aquí por ejemplo, claro, también están todos esos que mencionó, excepto el de Argentina, está el IPAS, también no sé si lo conoce, está, bueno, El católica IPAS. con derecho a decidir, y lo curioso es que, por ejemplo, Uh este -huh. primero, sus páginas muestran Uh solamente -huh. personas de escasos recursos. No hay una sola Así es. persona blanca, choca o demás, ¿no? Es también bien marcado el tema semiológico, comunicacional, ¿no? Que quieren transmitir. Le quería consultar en base a su experiencia también, por ejemplo, acá en Bolivia, este tema de la interrupción, entre comillas, aún está con la ventana de unas tres causales, ¿no? Las típicas, pero uno entiende que justamente estas causales son las ventanas para después extender esto a, bueno, como en Argentina, que ahora pues son hasta las 9, ¿no? Los 9 meses. En base a su experiencia, entonces, ¿qué podría, digamos, recomendar a la población boliviana? Que, bueno, hay unas cuantas personas que nos están viendo aún cuando no nos censuran la transmisión. ¿Qué cree usted que se puede hacer aparte de tomar conciencia? Porque estamos hablando de personas, capaz que es una o su familia, que tratarán de hacer frente a instituciones y organismos pues millonarios, ¿no? ¿Qué cree usted que se podría hacer? Sabes, todo este tiempo yo decía, no, educar desde casa, no podemos dejar a nuestros jóvenes, pero no nada más educarlos en un mundo pro vida, en un mundo antiaborto, ¿no? En un mundo donde el aborto, como me gusta decirlo, es impensable. No, no nada más eso, ¿no? Sino también el otro día haciendo reflexiones, ¿qué fue lo que hizo Planned Parenthood? Bueno, Planned Parenthood invirtió desde hace muchos años en políticos para el futuro, ¿no? Y sin vergüenza han entrado en las escuelas preparatorias, han entrado en las universidades y recaudar jóvenes que sean voluntarios y que después ellos mismos pulan para ser los políticos del futuro, abogados a favor de ellos. Tenemos que jugar igual, tenemos que crear políticos pro vida. Yo sé que nosotros, religiosos, no religiosos, en estos temas de justicia, esto es un tema de justicia, ¿estás de acuerdo? Justicia por el no nacido y el más indefenso y por las mujeres, que son las que más pierden en un aborto. Y usualmente decimos, no, la política es corrupta, yo no quiero ser político y la política se la dejo a los demás, ¿no? No, es hora de que nos metamos, esto ya se ha vuelto algo político, ¿por qué? Porque ellos son los que están diciéndonos a nosotros lo que debe, a dónde va nuestro dinero, ¿no? Porque es otra, hablabas tú de las tres causales y siempre piden el aborto gratuito. El aborto nunca va a ser gratuito, va a salir del bolsillo de alguien y es el de nosotros. No sé tú, Marcos, pero si a mí me dan a escoger dónde quiero saber en mis impuestos, yo siempre voy a escoger que se vayan a curar enfermedades como cáncer en los niños especialmente. Sin embargo, no ves que nadie pide eso, ¿verdad? No vemos pedir eso, no vemos pedir tratamientos de cáncer gratuitos, ¿no? Y vemos todavía día con día padres recaudando fondos para poder salvarle la vida a su hijo que tiene cáncer, ¿no? U otras enfermedades. Entonces, cuando ellos piden algo gratuito, no se trata, entonces ya estás hablando que el gobierno ya decía, ¿dónde se va a ir nuestro dinero? Como pasa aquí donde vivo en California, no tengo ni voz ni voto a dónde se va ese dinero. El gobierno de California le entrega millones de dólares a Planned Parenthood cada año. Ahorita Biden, con esta pandemia, y con sus pagos de estímulos, le va a entregar millones de dólares a Planned Parenthood, por algo que llevaba no sucediendo en un fondo de emergencia donde Planned Parenthood, ¿cuál emergencia? No fue cerrado, continuaron, es más,
tuvieron más de 395,000 abortos en una época donde todos nos cerraron, ¿no? Nos encerraron. ¿No? 95% de los servicios que dieron durante la pandemia fueron abortos, ¿no? Y pudieron haber dado los demás, ahí no los cerraron, muy pocos estados los cerraron. ¿Por qué no dieron de otro tipo de servicio? No, porque ahí es donde estaba el dinero, lo que necesitaban es ganar dinero, ¿no? ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Meternos en la política, tener más representantes a favor de la vida, a favor de nuestros valores, a favor de nuestros principios y que de verdad estén luchando por el pueblo y no estén luchando por ese corporativo que les hincha el bolsillo cuando los compra. No, totalmente excelente. Quería subrayar unas cuantas cuestiones. Por ejemplo, en una entrevista que usted tuvo con el señor Horacio Justo, mencionaba una cosa que me alarmó y es que más allá de que se incentivaba esta práctica, como decían, desmedro de otras, ¿no? Es decir, se prefería esta porque tenía un rédito económico muchísimo mayor a cualquier otro ejercicio médico. eh, y también que existía un número específico de estas cosas que se tenían que realizar por día, ¿no? No sé si nos puede comentar un poco de esto. Así es, decía yo, comparado con las clínicas que no hacían abortos, a mí me exigían en la de abortos tener mínimo 35 pacientes al día. Marcos, yo decía, ¿de dónde quieres que yo saque estas mujeres? Que vaya y les diga, ven a abortar, aunque no quieras, o cómo, ¿no? Pero esa no era la única, o sea, somos cientos de empleados que hemos dejado la industria del aborto, que hemos dejado de trabajar para compañías como Plan Parenthood y que decimos, a todos nos exigían un número de pacientes. No era una presión de tienes que ver tantas mujeres, tienes que ver tantas mujeres, y para sacar el costo, ¿no? Entonces, no es un caso aislado el mío, ¿no? No es un caso aislado el de Abby Johnson de la película Inesperada, no es un caso aislado el de Patricia Sandoval, no, ni otras personas que han salido de esa industria y han hablado hoy. No, no es un caso aislado. Somos muchos los empleados que decimos que esto pasa frecuentemente, ¿no? Que nos exigen ver ese número de pacientes del aborto. También me parece que fue Agustín Laje o alguien que también en un debate dijo, es como McDonald's. McDonald's no saca el dinero en la hamburguesa, McDonald's saca el dinero en las papas y el refresco, ¿no? Plan no saca el dinero en el aborto, ¿no? Y eso es una realidad. Es algo que ellos no pueden ya ocultar, Dan. Es así que podemos ver el descaro cuando se fueron quitada la ayuda federal que era para los servicios que no eran aborto, que fue cuando vimos el descaro de, ok, somos el proveedor de abortos más grande del mundo, ¿y qué? No, sí, y yo le consultaba esto porque me pongo a pensar, y no sé si usted tiene los datos, pero al mes y al año, o al mes o al año, más o menos entonces, ¿cuántas de estas prácticas se llevan a cabo? Porque, por ejemplo, aquí en Bolivia sí sé que existe mucho relato inflado, por ejemplo, aquí se dice que hay 80.000 al año. Eso no tiene ni pies ni cabeza, por lo menos cuantitativamente, porque si nacen 220.000 aquí, significaría que uno de tres bolivianos pues sería asesinado, ¿no? Creo que en Argentina decían 500.000, si no me equivoco. Entonces, ¿qué tan reales? No sé si manejan estas cifras allí. Te decía yo que durante el año 2020, Plan Parenthood reportó haber hecho más de 395,000 abortos en el año de una pandemia, ¿no? Y aquí en Estados Unidos, una de cada cuatro mujeres aborta, ¿no? Usualmente la mujer que aborta vuelve a repetirlo, ¿no? Por eso es muy importante llegar a ella, aunque ya haya abortado una vez, ¿no? Para que no vuelva a caer en cometer el aborto una vez más, ¿no? Pero la cantidad de abortos legales en Estados Unidos y en Europa es por los millones anualmente, ¿no? Entonces, el hecho de que en Argentina ellos inflen los números para verlo legalizado, ¿no? Como lo hacen en México, ¿no? Ellos creen y dicen, ¿no? Que una vez legalizado va a dejar de haber los problemas que hay en los abortos clandestinos. En mi caso es el perfecto ejemplo que eso no es verdad. Que los problemas son eso porque no existe un aborto seguro. No existe. No va a haber nunca un aborto seguro clandestino o legal en una clínica de Estados Unidos supervisada minuciosamente porque se encuentra en un estado conservador, que es mi caso, va a haber los mismos errores, va a haber las mismas cosas porque es una cirugía a ciegas. No, así excelente. Le, le, le agradezco, Mayra. Me parece excelente todo lo que nos ha dicho. Ha abierto, creo yo, los ojos a varias personas que están aquí porque muchas veces se habla desde el sentimentalismo, como les digo, desde una posición fanática. Se dicen muchas cosas de que son conjunto de células, cosas que, bueno, ya está bien explicado por distintas personas y exponentes.
se le dice enferma también, que tiene un problema de salud pública, la embarazada, cuando estar embarazada no es un problema. Eh, y bueno, muchas cosas que al final de cuentas, pues tristemente que desenlazan en este asesinato múltiple, silencioso, ¿no? Y como usted dice, pues que también es a ciegas. Alberto Venegas Lynch, citando a una novela de Shakespeare, si no me equivoco, dice que es como meter la espada a través de una cortina sin mirar, ¿no? Es sumamente doloroso y bueno, hay que seguir luchando, usted tiene toda la razón. Le agradezco nuevamente, lo subrayo. Por favor, le pido que a la gente que nos está viendo les dé sus redes sociales eh, y cualquier tipo de contenido que usted suba, por favor, nos los comparta. Sí, claro que sí. Y antes de dar mis redes sociales, quiero invitarlos a ver la película que salió Roe versus Wade. Ningún cine la ha querido enseñar, pero fue la forma en que con el fraude, y les va a sonar muy parecido a lo que está pasando en nuestros países de Latinoamérica, países que son pro vida todavía, cómo están empujando con una falsa y una mentira a legalizar el aborto. Entonces, la encuentran en línea, creo que Apple la tiene. Descárguenla y véanla, van a entender muchas cosas de por qué en Latinoamérica están escuchando el mismo cuento que se escuchó aquí en 1972 con Roe versus Wade, ¿no? Planned Parenthood impulsó estas leyes desde los 60, ¿no? Cuando públicamente decía que no estaba a favor del aborto, pero por atrás promovía y van a darse cuenta de estos movimientos feministas, cómo es que les pagan. La verdad es una película que abre mucho los ojos sobre la legalización del aborto en Estados Unidos y la gente en Latinoamérica va a encontrar la similitud de lo que pasa. ¿No? Yo la recomiendo mucho. Mis redes sociales son The Real Mayra Rodríguez, la Real Mayra Rodríguez. Fue porque como hay tantos Rodríguez, Marco, tuve que poner otra palabra antes, ¿no? Había muchas Mayra Rodríguez. Entonces, The Real Mayra Rodríguez, estoy en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Tenemos entrevistas muy seguido, trato de tener conferencias, participar con muchas organizaciones pro vida en todo el mundo, ¿no? Mi interés es llevar mi testimonio a cada rincón para que nuestros jóvenes vean el aborto impensable. Muchísimas gracias, Mayra. Le quería decir, tiene los últimos minutos, si usted quiere dar algún mensaje, le agradezco nuevamente en verdad su tiempo, pudo dedicarlo a cualquier otra cosa, pero también, bueno, esto es noble, no está compartiendo su experiencia. En unos últimos minutos, en base a su mensaje que usted quiera brindar a la gente, por favor. Sí, yo sé que ahorita todo está en contra de nuestros valores, está en contra de nuestra fe, está en contra de lo que nosotros creemos que es justo. Hemos escuchado esta misma historia en otro famoso libro para todos nosotros, donde alguien fue perseguido y crucificado. Entonces no nos podamos dar por vencidos. Ese es el mejor ejemplo que tenemos nosotros para seguir adelante. Cuando toda la gente que dice que reza y ora, quiero que ellos sepan que no se dan por vencidos, ¿no? Yo tardé 17 años en dejar esa industria, pero aquí estoy. Estoy del lado de la verdad, estoy del lado de la vida, del lado del no nacido, pero sobre todo del lado de las mujeres. Y creo que es lo que tiene muchos confundidos. La gente que es pro vida y que defiende a las mujeres de verdad. No las queremos dañadas, no las queremos maltratadas y tampoco las queremos muertas. Entonces, soy pro mujer dentro y fuera del vientre. Gracias, Marcos, por esta invitación. Excelente, no, muchísimas gracias. También a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Síganla en redes sociales, tiene material sumamente valioso y hay que despertar antes de que estemos aquí al borde de la silla con el problema, ya no en ciernes, sino presente en Bolivia. Así que muchísimas gracias, por favor, compartan este material. Es muy probable que tenga algunos inconvenientes, capaz no llega, así que yo les agradecería muchísimo. Muchas gracias, Mayre. Bueno, nos vemos en una próxima entrega del podcast. Que estén bien.